Esto es Espejo, revista electrónica. Mi nombre es Héctor Marín y vamos con las noticias. Entre las notas de la semana destaca el anuncio del cáncer que padece la princesa de Gales Kate Middleton, esposa del príncipe William, heredero al trono del Reino Unido. Aunque la nuera del rey Carlos III de Inglaterra no reveló el tipo de cáncer que padece, la noticia ha causado gran revuelo en el Reino Unido luego de que se diera a conocer que Middleton está recibiendo quimioterapias para combatir dicho mal. Cabe agregar que hace apenas unas semanas se había difundido y confirmado que el rey Carlos padece cáncer de próstata, lo que ha generado una serie de especulaciones en torno al futuro de la monarquía británica. Gran conmoción causó, por otro lado, el atentado ocurrido el 22 de marzo en el Crocus City Hall de Rusia, en el que hubo más de 130 muertos y decenas de heridos. Pese a que dicho acto terrorista fue adjudicado presuntamente por el Estado Islámico de Irak y Siria, conocido también como ISIS, el Kremlin mantiene la sospecha de que el ataque haya venido de otro lado, probablemente de Ucrania, país con el que Rusia sostiene un conflicto armado desde el 24 de febrero de 2022. Una desagradable sorpresa y una lamentable noticia fue el descarrilamiento del Tren Maya, el cual tiene apenas 100 días de haber sido inaugurado y ya presentó una falla preocupante. El hecho ocurrió cuando un vagón se salió de las vías cuando ingresaba a la estación de Tixkokob, en Yucatán. Una nota firmada por el staff del diario Reforma agrega que el incidente se registró a las 9:30 horas, cuando para ingresar a la estación Tixkokob, los tres primeros vagones del tren D006 pasaron un cambio de vías a una velocidad de 10 kilómetros por hora, pero el cuarto vagón se salió del riel. La nota agrega que, tras el desperfecto, en el que no hubo desgracias que lamentar, se procedió a evacuar a los pasajeros para brindarles la atención en su transbordo y pudieran continuar su camino con destino a Cancún. Pasamos a las notas de sociedad y salud. ¿Te gusta el café? Quizá te interese saber cómo podría afectar a tu salud su consumo. En el número, en el último número de la revista del consumidor, se advierte que el café contiene cafeína, la cual puede provocar ansiedad, insomnio, irritabilidad, náuseas, nerviosismo, aumento en la presión arterial, dolor de cabeza, falta de concentración, frecuencia cardíaca acelerada, sensación de tristeza, malestar estomacal o acidez, pérdida de agua, sal y calcio por medio de la orina. El estudio presentado por la Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor, señala que la cantidad diaria recomendada para adultos es de 400 miligramos, así que ya sabes, disfruta tu café, pero sin excederte. Pasando a otro tema, hablemos ahora del ambiente empresarial y laboral. La revista peruana Semana Económica publica un artículo escrito por Marlene Negreiros titulado La paradoja de los trabajadores comprometidos, del cual destacamos lo siguiente. El compromiso laboral de los trabajadores es un estado de ánimo. Este se evidencia a través de la pasión, la energía y el entusiasmo que le ponemos al trabajo que realizamos. El compromiso no solo se siente, se puede desarrollar y medir. En este proceso, las organizaciones más exitosas serán las que muestren interés genuino por proporcionarle a sus trabajadores las herramientas, la claridad y las expectativas y las relaciones positivas que estos necesitan en su día a día. Aquellas que logren garantizarles un lugar con oportunidades reales de formación y desarrollo de carrera. Pero no podemos confundir el compromiso con la satisfacción, y es que la satisfacción laboral está asociada a factores muchas veces monetarios, como la compensación, los beneficios o los reconocimientos que parten exclusivamente de las compañías. En ese sentido, no podemos estar más de acuerdo con las observaciones de Negreiros, ya que no hace falta hacer más por el trabajador verdaderamente comprometido que estimularlo y reconocerlo, capacitarlo y generar en él la lealtad que hará que ese elemento brinde lo mejor de sí mismo en cada jornada laboral. Por otro lado, una nota publicada por el periódico El Sol de México, de la autoría de Roxana González, reporta cómo el deterioro político, económico y social que vive Haití provocó un incremento en la llegada de haitianos a México en busca de protección.
De acuerdo con cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, entre enero y febrero pasado, 1.501 haitianos solicitaron refugio en el país, casi el doble que el mismo periodo del año anterior. Agrega que desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, Haití enfrenta una crisis de violencia que, según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, ha provocado que más de 300.000 personas abandonen el país. Al respecto, es evidente la presencia de haitianos que llegan a México, aparentemente con la intención de cruzar nuestro país con la finalidad de llegar a Estados Unidos. Sin embargo, en ese periplo, muchos de ellos prolongan su estadía y mientras tanto son contratados bajo condiciones seguramente desventajosas para ellos, haciendo todo tipo de labores con el objetivo de ganar un poco de dinero para sobrevivir y seguir su camino hacia nuestro vecino país del norte. Urge, por supuesto, encontrar una solución para este problema que se vuelve central, sobre todo considerando que son varios países los implicados. Ahora pasemos a la sección de medios, donde Laura Montero Carretero, en la revista ABC Empresa, presenta un interesante artículo titulado La hegemonía de Google como gran motor de búsqueda universal se tambalea, en el cual plantea como el que ha sido para muchos internautas el buscador o motor de búsqueda más utilizado por los usuarios del Internet, parece verse amenazado debido a la popularización de herramientas basadas en algoritmia generativa que aspiran a modificar la forma en la que nos hacemos preguntas en el entorno online. Montero señala que el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 marcó el comienzo de una frenética carrera en la que numerosos actores compiten por desarrollar la mejor solución. Además de OpenAI, generadora y creadora del archiconocido chatbot, uno de los implicados es Microsoft con Copilot, que utiliza GPT-4, la francesa Mistral AI, impulsada por tres ex investigadores especializados en inteligencia artificial de DeepMind, adquirida por Google, y Meta es otra de las que lucha por su trozo de pastel. A lo largo del extenso artículo, se describe cómo el desarrollo de las nuevas herramientas de inteligencia artificial comienzan a formar parte de las herramientas de búsqueda de información por parte de millones de usuarios alrededor del mundo, lo cual puede estar marcando el principio del fin del reinado del otrora poderosísimo San Google. El periódico La Jornada de este 23 de marzo consigna que ya son 7 años de impunidad por la muerte de la corresponsal de ese diario en Chihuahua, Miroslava Bridge, toda vez que están pendientes de ejecutarse dos órdenes de aprehensión, una contra de Crispín Cortázar, no, Crispín Salazar, perdón, líder del grupo Los Salazar, señalado como el autor intelectual del crimen, y otra contra Wilber Jaciel Vega Villa, uno de los ejecutores del homicidio. El móvil es que ella obtuvo información que puso al descubierto que familiares de líderes de la delincuencia organizada pretendían convertirse en candidatos a alcaldes y legisladores locales en los municipios serranos, todos ellos enclavados en zonas en las que ellos controlaban la producción y trasiego de drogas para el cártel de Sinaloa. La comunicadora fue asesinada el 23 de marzo de 2017. Finalmente, cabe hacer mención del despido, al parecer injustificado, de la reportera de Grupo Fórmula, Laura Brujés, luego de que en la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se diera a conocer en la sección ¿Quién es quién en las mentiras?, que la citada reportera administraba una cuenta de WhatsApp en la que se dedicaban y replicaban mensajes anti-4T. Aunque la empresa Grupo Fórmula, al parecer, no no le indicaron a la reportera que su despido se debiera al hecho de haber sido mencionada en la conferencia de prensa presidencial, sí puede inferirse una posible relación entre la mención y el posterior despido. No podemos meter las manos al fuego ni por la reportera ni por la institución presidencial, que pudo haber presionado a Grupo Fórmula para despedir a Brujés, ya que si algo ha caracterizado al actual presidente son sus constantes arrebatos, reclamos y pleitos constantes con la prensa. Por otra parte, tras el llamado de la Cámara Nacional de la Radio y Televisión de México, CIRT,
a los radiodifusores del país para no transmitir el programa La Hora Nacional, debido a la parcialidad de parte del programa hacia una de las candidatas, en particular la del partido en el poder, en pleno periodo electoral en México, apenas algunas estaciones, especialmente del grupo Radiópolis, respondieron al llamado a boicotear dicha emisión. La Hora Nacional es un programa de radio producido por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación de México, que se transmite en todas las estaciones de radio nacionales los domingos a las 10 de la noche. El contenido del mismo suele ser variado e incluye información general, entrevistas, dramatizaciones, literatura y música mexicana de diferentes periodos. En cultura y espectáculos, en la revista Cinemanía, Miguel Ángel Romero nos comenta acerca del lanzamiento de dos libros con los que se celebran 50 años del debut del escritor de historias de terror Stephen King, quien en 1974 dejó al público anonadado con Carrie. Los textos en cuestión son Stephen King, Guía Ilustrada del Maestro del Terror, de Lundberg Editores, donde se analizan las adaptaciones de su obra en el cine y la televisión, coincidiendo en el tiempo con la publicación de Stephen King, una gran celebración de vida y obra del gran maestro del terror, de libros Cúpula, que repasa su biografía con documentos y fotografías inéditas, ahondando también en su incursión en el cine. Si eres fan del cine de terror, de la literatura o del género fantástico terrorífico, o más aún de ambos, es tu oportunidad de acercarte a uno de los autores más prolíficos de dicho género. El diario Plaza Juárez, con información de la agencia EFE, consigna que del 10 de abril al 26 de mayo, la gira ambulante proyectará más de 90 películas provenientes de más de 23 países con temáticas diversas. Ambulante se llevará a cabo en la Ciudad de México, Veracruz, Michoacán y Querétaro, y contará con más de 78 actividades como talleres, conversatorios, clases magistrales, teatro documental, activaciones con infancias, de las cuales el 65% serán gratuitas. De la revista France Today, edición Estados Unidos, extraemos información acerca de la 20ª edición de la Noche de Museos, la cual tendrá lugar el 18 de mayo. Este evento tendrá lugar en más de 3,000 recintos de toda Europa, ofreciendo la oportunidad de explorar las notables colecciones a través de visitas guiadas, actividades interactivas, talleres, proyecciones, actuaciones en vivo y exhibiciones excepcionales. El programa para este año promete ser atractivo e incluye talleres participativos y exposiciones cautivadoras, posible gracias al Ministerio de Cultura, con el apoyo de las Direcciones Regionales de Asuntos Culturales DRAC y el patrocinio de la UNESCO, el Consejo de Europa y numerosas instituciones y asociaciones de medios. En deportes, mientras en el béisbol los Diablos Rojos del México se alzaban con la victoria ante los Yankees de Nueva York con un cardíaco 4-3 en el estadio Alfredo Harp Luz de la selección mexicana de fútbol, fiel a su mediocridad, cayó 2-0 ante el combinado de Estados Unidos en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. De esta manera, Estados Unidos consiguió el tricampeonato. México queda en segundo lugar, mientras que Jamaica se quedó con el tercer lugar del torneo. En noticias del automovilismo, el español Carlos Sainz de Ferrari se alzó con el triunfo en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, que se llevó a cabo en el circuito Albert Park de Melbourne, Australia, en una carrera en la que el tricampeón mundial Max Verstappen de Red Bull no pudo concluir la prueba debido a una falla en el motor de su bólido que lo obligó a abandonar. Acompañaron a Sainz en el podio su compañero de equipo Charles Leclerc, con quien hizo el 1-2, y Lando Norris de McLaren, quien ocupó la tercera posición. En nuestra sección de Fe y Vida Cristiana te queremos presentar la historia de Helen Shapiro, una judía que se convirtió al cristianismo y reconoció a Jesús como su Mesías. Esta artista judía, al leer la Biblia, supo que Jesús era el Mesías judío. Criada en una cálida y musical familia judía tradicional de Londres, Helen tomó la existencia de Dios por sentado. Nunca había oído hablar del Nuevo Testamento ni de Jesús hasta que tenía como 6 años de edad. A los 14 años, cuando aún estaba en la escuela,
Helen tuvo su primer éxito discográfico, lo que la llevó al mundo del espectáculo, viajar por el mundo, cantar en muchos lugares famosos y tener más canciones de éxito, incluyendo Walking Back to Happiness. En ese tiempo en que parecía que todo el mundo estaba buscando el sentido de la vida, Helen comenzó a visitar mediums, clarividentes, etcétera, así como leer libros y revistas sobre espiritismo, budismo y todo tipo de fenómenos psíquicos. Ella asociaba todo lo que creía con Dios, aunque poco tiempo después de cumplir los 40 años, Helen se dio cuenta de que ya no creía en ninguna de sus ideas de la nueva era, lo cual significó un dilema para ella y se sentía vacía. En esos días, su director musical, un hombre llamado Bob Cragham, que era cristiano, le dijo a Helen: estoy pensando en renunciar al negocio de la música. Ella le preguntó por qué, a lo que él respondió: porque creo que Dios quiere que yo sea un predicador. Él parecía tranquilo y seguro, dispuesto a tomar esa medida, lo que impresionó a Helen por cuán real y sincera su fe debía ser para estar dispuesto a entregarlo todo por su Señor. Ahí Helen notó que Bob tenía convicciones reales y ella quería lo que él tenía. Una noche, en la que no podía dormir, se le ocurrió que no tenía nada que perder y susurró: Jesús, ¿de verdad existes? ¿Eres tú realmente el Mesías? Si es así, quiero saberlo. En las semanas siguientes parecía que donde quiera que ella iba, se tropezaba con cosas y personas vinculadas a este Jesús. Mientras todo esto sucedía, ella y su banda volvieron de dar un concierto en Alemania. Al llegar al aeropuerto, Bob, su director musical, le entregó un libro. Al respecto, Helen comenta: me sorprendió ver que la tapa era una foto de una menorá, un candelabro de 7 brazos. El título del libro era Traicionado, escrito por Stan Telchin. De hecho, el subtítulo decía: ¿cómo te sentirías siendo un maduro y exitoso empresario judío si tu hija un día te dice que cree en Jesús? Me pregunté cómo sabía Bob que yo estaba en una búsqueda. Por supuesto, él no lo sabía, nadie lo sabía. El libro la sacudió por completo. En un par de horas terminó de leerlo. Lo que más la fascinó eran las profecías mesiánicas que allí se enumeran, profecías acerca del Mesías que se encuentran en el Antiguo Testamento. Ella sabía que al pueblo judío se le había prometido un Mesías. Todas ellas apuntaban, según le parecía, a Jesús. ¿Sería realmente cierto? Así abrió por primera vez en su vida el Nuevo Testamento. Al respecto, ella dice: cuando abrí el Nuevo Testamento me recibió la cosa más judía que había visto eh, fuera del Antiguo Testamento, la genealogía de Jesús. No solo me encontré inesperadamente con una lista de nombres familiares, sino que leyendo el libro de Stan, había entendido que el Mesías sería un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Vendría de la tribu de Judá y de la casa real de David. Todos estos nombres estaban allí, y muchos, muchos más, en esta impecable genealogía de Jesús. Al leer el Nuevo Testamento, Helen descubrió que los escritores del Nuevo Testamento también eran judíos. Ella narra que para el momento en que ya había leído los 4 evangelios, sabía que Jesús era el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas. Jesús era y es el Mesías. Llamó por teléfono a Bob y le dijo: creo que estoy a punto de convertirme en creyente. Le dijo a Bob y a su esposa que ella creía que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios y Dios el Hijo. Bob y su esposa le explicaron que necesitaba arrepentirse, volverse de sus pecados a Dios, y al reconocerse como pecadora y convencida de que solo Jesús podría redimirla, decidió entregarle su vida el 26 de agosto de 1987 a las 10:30 de la noche. Si quieres conocer más detalles acerca de la historia de Helen Shapiro, puedes entrar a la página Jewish Testimonies, donde encontrarás más testimonios de conversión. Seguimos con Espejo Revista Electrónica.